recibimos al doctor Becerra para que comparta su reflexión. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, querida Juliana, Gonzalo, Carlos. Es realmente un honor estar aquí con ustedes. Me gusta empezar con algún comentario o alguna cita que me parece importante y que además ponga una especie de marco para que sean cuidadosos al escuchar lo que digo. Y he elegido para hoy día una cita de Neil Postman que decía: todavía no he encontrado una teoría lo suficientemente estúpida que no pueda ser defendida bien por un profesor universitario. Y lamentablemente esto es cierto. Pero felizmente tenemos a la familia. Y quisiera compartir una anécdota que me acaba de suceder, porque mientras estábamos entonando las notas o las letras del himno nacional, yo estaba pensando en qué iba a decir para empezar esta conferencia, y uno se distrae, ¿no? Pero el himno nacional lo repetimos hace más de 25 años, que lo cantamos como es ahora, con la quinta estrofa. Pero yo crecí con la de largo tiempo, y no sé si alguien hace lectura radiofacial, pero en un momento caí en la cuenta que yo estaba cantando largo tiempo, pero no permitía. Y eso es porque lo recibí en mi familia antes de ir al colegio. Y creo que eso es tal vez lo más importante que tenemos que compartir, por el rol que tiene la familia como el primer sitio donde nos formamos y nos educamos, que dura para siempre. Porque teorías, como decía Neil Postman, hay tantas. Yo recuerdo cuando mi hija mayor, que tiene 48 años, nació, estaba de moda una teoría sostenida por eminentes pediatras y artículos científicos que sostenía que la leche de fórmula era mejor para los niños que la leche materna. Cosa que felizmente el pediatra de mi hija no compartía, y mi esposa menos. Y entonces mis hijos han crecido con leche materna. Pero cuando nació mi último hijo, que ahora tiene 38 años, había otra teoría que decía que los niños no pueden comer absolutamente nada que no sea leche materna hasta los 6 meses, hace 38 años, y ahora lo han extendido creo que hasta el año y medio. Me pasé años buscando un pediatra que me explicara por qué y no encontré ninguno. Pero nos costó encontrar uno, el doctor Ranini, entonces, que aceptara, porque mis 4 hijos han crecido tomando jugo de fruta desde los 15 días, plátano y yema de huevo desde el mes, y han llegado a los 6 meses comiendo todo. Son sanos. ¿Tienen alergia? Sí, pues los padres somos alérgicos. Mi sobrino, el hijo de mi hermano, que es de la edad de mi menor hijo, siguió al pie de la letra la leche materna por 6 meses, y antes de los 6 meses ya su hijo tenía alergias. Entonces ese argumento no funcionaba, pero como les digo, no hay pues todavía una teoría que no pueda ser defendida bien por un profesor universitario. Y entonces, ¿cómo nos defendemos? Es cierto, como ha señalado el doctor, que la familia es la unidad básica de la sociedad. O sea, no hay organización, si vamos a la historia de cualquier país y de cualquier cultura, no importa cuáles sean sus mitos fundacionales, creacionales, empiezan con la familia, no con el Estado. Pero el problema que tenemos que preguntarnos, porque con todo
derecho viene un deber. Es qué tan buen molde somos. Y aquí viene el problema, porque la internalización de las normas y los principios éticos no viene de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y entonces estas cosas importantes como la integridad, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la empatía, la tolerancia, no sé, o sea, son palabras muy complicadas para niños pequeños. Pero si, como sucede en el sitio donde yo vivo, los padres de familia de un colegio religioso juegan fulbito en la cancha del colegio y después se van a tomar unos tragos a las bodegas que están a 2 cuadras del colegio e insultan con grosería y media a la señora administradora de la organización que se acerca a decirle que por favor la calle no es un sitio para dedicarse a tomar alcohol. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, sufrimos el tráfico que hay para dejar o recoger a nuestros hijos? Yo no tengo hijos en el colegio, al entrar o salir del colegio. Es complicado, pero ¿cuántos cumplimos las normas para hacerlo? ¿Cuántos paramos un ratito? Porque estoy apuradito y me tengo que ir a trabajar. Y no me importa atorar los 4 carriles de la avenida en la que queda el colegio, porque es un ratito nomás. Y baja nuestro hijo al colegio, en algunos casos religioso, donde le enseñan valores. Y nosotros estamos remando en contra. Entonces, tenemos que darnos cuenta de la importancia de estar preparados para cumplir con el deber y para exigir el derecho de educar a nuestros hijos. Porque es cierto, nadie entiende mejor a sus hijos que las madres. Mi hija mayor es maníaca, sus hermanos se burlan porque por cualquier cosa está en la clínica con sus hijos. Mi hijo, el segundo, nunca llevó a sus hijos a un hospital o a una clínica. No. Y son de la misma familia, con la misma formación. Bueno, la segunda hija de mi hija mayor, descubrieron que tenía un problema congénito que ponía en riesgo su vida. Y si no hubiera tenido una madre maniática, probablemente no estaría viva hoy. Porque ella se paró en la puerta del neurólogo y no se movió hasta que no le dieron la receta para que le hagan una resonancia, que descubrió que tenían que operarla de emergencia al día siguiente porque tenía una hemorragia cerebral. Si hubiera sido hija de mi segundo hijo, se hubiera muerto. Pero la naturaleza es más sabia que cualquier teoría. Lo que tenemos que hacer es aprender a complementar la naturaleza con las normas, las reglas, con la comunicación y el diálogo que propendan a lo que se llama el control autónomo. Nuestros hijos, los seres humanos, tenemos que aprender a hacer lo correcto porque está bien. Y eso se aprende principalmente haciendo algo que los peruanos no sabemos hacer: asumir las consecuencias de nuestros actos. No sabemos hacer eso. Pregúntenme, estoy seguro que hoy día, no sé si, bueno, los expertos nos podrán decir más cifras, pero yo creo que fácilmente 8 de cada 10 parejas que se casan hoy día por la iglesia están convencidas de que si las cosas no funcionan se separan. Y hasta he escuchado decir que es cuestión de buscar un abogado eclesiástico para anular el matrimonio católico. Y claro, debe ser muy fácil anular un matrimonio católico que se casa convencido de que si no funciona se va a divorciar, porque según, mira si estoy en lo cierto, según la norma de la Iglesia Católica, si uno se casa sin creer en el matrimonio, ese matrimonio es nulo.
Pero eso no significa que se pueda volver a casar por la iglesia, porque si no crees, pues no. Entonces, como alguna vez mi hija le dijo al rabino, porque su marido es judío y decidieron que sus hijos fueran judíos, le dijo: mis hijos van a crecer sin Dios por su culpa, porque ustedes dicen que no pueden ser judíos si la madre no es judía. Y yo le aseguro que puedo viajar a Miami un fin de semana y regreso judía, porque eso existe. ¿Para quién? Le preguntó a la para usted de repente, porque le traigo el papel, pero a Dios no lo vamos a engañar. No importa si es el de ustedes o el mío, va a saber que esto no vale. Y los aceptaron en la iglesia judía. Eso es integridad. O sea, no me acomodo como hacemos. Elegimos autoridades para 5 años y queremos que se vayan a los 2 años. Hoy día, lo decía ayer en una entrevista, no es cierto que seamos un Estado fallido. Somos tal vez un Estado deplorable. Pero todas nuestras autoridades, nuestra institucionalidad es democrática. Nuestra presidenta, el gabinete, los congresistas, la fiscal de la nación, la Junta Nacional de Justicia, todos están donde están porque cumplen con las condiciones constitucionales para estar allí y no nos gustan, pero nosotros los hemos puesto y tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y esperar que terminen, y ahí lo cambiaremos, y ojalá hayamos aprendido la lección, que parece que a eso nos resistimos mucho los peruanos. Así, por favor. ¿Qué está pasando? Hoy día por un lado tenemos los niños problemas. Como cada vez se habla menos, no sé si ustedes saben que a los viejitos, si los sentamos en una silla de ruedas cuando tienen dificultades para caminar, ¿qué sucede? Hay médicos acá, geriatras, no se vuelven a parar. Pierden la capacidad de caminar porque no usan esa posibilidad. En familias donde no se habla, los niños pierden la capacidad de expresar sus emociones. ¿Y qué sucede cuando no podemos pasar de la emoción a la palabra? Aunque sea insulto, pasamos a la violencia. Yo recuerdo que mi hijo menor, cuando era chiquito, en su desesperación, cuando estaba fastidiado por algo, decía: cájate, tatú. O sea, estaba insultando. Hoy día los niños patean. Y encima tienen padres que dicen: hijito, ¿te has dado cuenta que acabas de patear a tu abuelita? ¿Qué has sentido cuando has hecho eso? Tenemos que entender a los niños. A mi esposa, cuando llevó a mi nieta al colegio, uno de los mejores colegios de Lima, iba caminando con una niñita agarrada de la mano y un chiquito pasa con la mochila, le mete un codazo sin intención, por supuesto, y le pasa la rueda de la mochila por encima de los pies. Y mi esposa dice: caramba, ¿qué le pasa a este niño? Y la mamá que venía atrás le decía: sí, hijito, son niños. O sea, los niños necesitan límites. No necesitan padres que sean sus amigos. No somos padres para ser amigos de nuestros hijos. El don de los padres a los hijos no es el don de su amistad, es el don de su ser. A mí me gusta mucho el ejemplo del omelette de jamón, para entender bien el rol del Estado y el rol de la familia. El Estado es como la gallina o el colegio. Está involucrado en el omelette de jamón. Pero el don, el compromiso de los padres es el de chancho.
Porque para hacer el omelette de jamón un chancho tiene que estar muerto, tiene que haber entregado su vida. Y eso es lo que hacemos los padres para educar a nuestros hijos. Y eso no significa ser amigos de ellos, porque la relación no es simétrica. Van a tener muchos amigos, pero eso tienen un padre y una madre, con suerte. Y tenemos responsabilidades por eso. Pero pareciera que hoy ya nos falta algo, ¿no? Y que de alguna manera el remedio es peor que la enfermedad. El Estado, la religión, las ideologías, las organizaciones están reemplazadas. Están reemplazando a la familia. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Ni nos preocupamos por prepararnos para ser padres. El control heterónomo significa que viene de fuera. Alguien me dice que tengo que hacer algo de una manera, porque si no, me voy a enviar, por ejemplo, ¿no? Ese no es el fin de la familia. El fin de la familia es crear personas autónomas, a quienes el control, en psicología se llama el locus de control, que viene de adentro. Y no puede ser reemplazado ni siquiera por la religión. Porque no sé cuántos recuerdan la época de los escándalos de los televangelistas que predicaban, que conmovían masas inmensas y después eran descubiertos con prostitutas en hoteles de lujo, pagados con las limosnas, con parte de las limosnas, porque el resto iba efectivamente a los que terminaron perjudicados por eso, ¿no? Porque realmente ayudaban también. Entonces, nada puede venir solamente de afuera. El derecho preferente a elegir la educación que van a recibir nuestros hijos nos obliga a estar preparados para entender, para cuestionar, para decidir qué cosa es teoría y qué cosa es valor. Siguiente, por favor. El rol del Estado, entre otras cosas, es cubrir la brecha de infraestructura, por ejemplo, ¿no? En Perú, la brecha de infraestructura es de 150.000 millones de soles y creciendo. En los últimos 5 años ha crecido 50%. O sea, ya solamente en términos de infraestructura, como Estado somos una desgracia. Mira, ese techo es la mejor representación de un colegio promedio, estatal. Y sin embargo, somos tan hipócritas que obviamente a un colegio privado que tenga un techo así, no lo vamos a dejar funcionar, ¿no? Pero hay 41.000 colegios estatales en riesgo inminente de colapso. Y eso sí sigue funcionando. Ese estado hipócrita es el que tenemos que cambiar. O sea, una organización, una institución tiene un colegio, ¿no?, que cumplió las normas y obtuvo su licencia. Y estoy usando un ejemplo que puede no ser numéricamente cierto, pero vamos a suponer que la norma decía que se necesitaba 1 metro cuadrado por alumno de patio. Y entonces el colegio tenía 500 alumnos y tenía un patio de 500 metros cuadrados. El colegio estatal a 2 cuadras tenía 100 metros cuadrados para 1.500 alumnos, pero eso no viene a caso, ¿no? Pero cambia la norma. Alguna teoría dice que no, que los niños necesitan 1.2 metros cuadrados de patio. Y entonces este colegio, que tiene su licencia para 500 alumnos y su patio de 500 metros cuadrados, que cumple la regla, quiere crecer. Quiere hacer un edificio más, ha comprado el terreno al costado y ahora quiere hacer aulas para 500 alumnos más y obviamente tiene que poner un patio de 600 metros cuadrados. Para el burócrata estatal, el patio de 500 ahora tiene que tener 600. Y si no, no le da licencia para la creación en la que sí hay 600 metros. Y el colegio de 2 cuadras con sus 100 metros cuadrados sigue funcionando y se está cayendo. Entonces,
somos pues una sociedad esquizofrénica. Tenemos un estado esquizofrénico en el que se cierran universidades que no cumplen con las reglas, con toda razón, pero a las universidades estatales que deberían estar cerradas con mayor razón, porque aún menos cumplen las reglas, se da una ley y se les amplía el plazo y siguen funcionando. El ejemplo, otro ejemplo con gallinas. El comunista que estaba predicando en un parque las bondades del comunismo y alguien no entendía. Y dice, explíqueme por favor con ejemplo. Bueno, un ejemplo sencillo. Si alguien tiene una panadería, el pan tiene que ser para todos. Dice, no tiene otro ejemplo. Bueno, si alguien tiene una zapatería, todos tienen que tener zapatos. Le dice, creo que ya estoy entendiendo. O sea que si por ejemplo alguien tiene una granja de gallinas, no has entendido nada. ¿Cómo que nada? Las gallinas no son para todos. No. ¿Y por qué? Porque yo tengo gallinas. Eso que le llaman el doble rasero, que es con lo que vivimos todo el tiempo, los que se creen dueños de la verdad, cuando lo único que tienen es una versión, y nosotros también. La verdad, tristemente, no es accesible a los seres humanos. Tratamos de acercarnos y logramos tener una versión de las cosas. Ese cuento de voy a decir mi verdad es mentira. Tú no tienes tu verdad, solamente hay una y nadie la conoce bien. Todos tenemos una versión y podemos diferir, podemos disentir y podemos discutir, pero si perdemos el manejo del lenguaje como está sucediendo en nuestra sociedad, entonces vamos a terminar recurriendo a la violencia, y eso es lo que explica en cierta medida tanta violencia, tanto feminicidio, o sea, hemos perdido la capacidad de pasar de la emoción a la palabra. Tristemente, ¿quién está ganando el control de la palabra en nuestra sociedad? La inteligencia artificial. Y entonces hay que tener cuidado, porque no solo es una bendición, sino también una amenaza, y hay que estar preparados. Porque los que no tienen familia quieren decirle a los que la tienen cómo hacer las cosas. No puedes. No hay políticas públicas que promuevan los valores, porque lo que acabo de describir con un estado esquizofrénico que tiene empleados contratados a los que no les reconocen ni vacaciones, ni CPS, ni AFP, porque no hay más remedio, y entonces ¿por qué para el privado no hay la misma? No, esas son como las gallinas del comunismo. Y en paralelo tenemos la amenaza caviar, donde tenemos a gente totalmente ideologizada en ambos extremos del espectro político, y eso lamentablemente se lo debemos a las redes sociales. Las redes sociales, las que veo muchos todavía están, son más interesantes que alguien hablando adelante. ¿Qué les pasa? Manejan las cosas para que solo veamos aquello que coincide con lo que yo pienso. Nos han dividido en tribus y solo escucho los gritos de mi tribu y siempre tengo razón. Y la tribu de costado se vuelve el enemigo. O sea, no tenemos opositores con quienes podemos dialogar. Tenemos enemigos a los que hay que destruir. Y para eso, cualquier arma es buena. Entonces, tenemos que prepararnos para la defensa de la familia frente a esa tendencia. Algo que quisiera recordarles con un ejemplo nuevamente es que el vidrio caliente
se ve igual que el vidrio frío. ¿Para qué pongo este ejemplo? El corrupto suena igual que el honrado. ¿Se acuerdan de Martín Vizcarra? Defensor de la legalidad, de la integridad. Finalmente enfrentó al enemigo y destruyó al Congreso. Y después descubrimos que había coimeado de gobernador de Moquegua, había coimeado de ministro de Transportes y había coimeado de presidente. Y encima había hecho trampa para que lo vacunen con una vacuna que ni siquiera funcionaba. Pero sonaba igual que los honrados. ¿Cómo decía el emperador Camus cuando le presentaron la escritura y él sostenía que la escritura es tal vez una de las primeras, los primeros ejercicios de inteligencia artificial en la historia de la humanidad, ¿no? Y el inventor de la escritura, el dios Teu, le decía al faraón Camus que gracias a la escritura todos los egipcios iban a ser sabios, porque ahora había un depósito para la sabiduría, la inteligencia artificial. Y Camus le decía, no, espera un momento, se cuenta esto, Platón. En realidad has descubierto un depósito para la memoria, y eso no hará más sabios a los egipcios. Lo que va a pasar es que debido a tu invento ahora no vamos a distinguir al sabio del imbécil. Y eso es un peligro. Y efectivamente es un peligro. Porque lamentablemente ahora no distinguimos al sabio del imbécil. ¿Por qué recurren? Y ahora con mayor razón a la inteligencia artificial. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados para escuchar críticamente. O sea, no podemos aceptar que algo está bien solo porque lo dice alguien y suena bien, porque eventualmente cuando agarramos el vaso caliente terminamos con las ampollas en las manos y se veían igual. Entonces recordemos estos ejemplos que hemos dicho, ¿no? O sea, el tráfico a la entrada y a la salida, los traguitos después del fulbito, la falta de limpio. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos molestos porque hay un vecino que hace bulla cuando hace fiestas, más allá de lo que mandan las normas? ¿Y cuántos de nosotros también queremos que cuando hacemos nuestras fiestas podamos exceder el volumen? ¿Dónde están los límites? El diálogo abierto y la comunicación entre padres e hijos no es de igual a igual. Como padres tenemos la obligación de ejercer autoridad, lo que no significa ser autoritarios, atropellar, no respetar los derechos. Significa que tenemos más experiencia y que podemos ver algo que los más jóvenes no ven, y es nuestra obligación ejercer ese derecho a poner límites. Como Estado también tenemos obligaciones que tenemos que exigir. No puede ser que haya un maestro como Pedro Castillo, pues mejor ponemos un chimpancé amaestrado, seguramente lo va a hacer mejor. ¿De dónde ha salido ese tipo con un diploma de maestro? ¿Pero qué decían? Nunca traicionaré la educación que me dieron mis padres. A nosotros nos cortaban las uñas para que estén limpias. No parece que cobrando por ascensos no se ensuciaban las uñas. La formación de los maestros es una desgracia, y no es culpa de ellos, es culpa nuestra como Estado, como instituciones que forman a los maestros. En el año 2008 se hizo una evaluación censal de maestros y el 98.5% de los maestros que estaban parados delante de las aulas no podían hacer operaciones matemáticas de sexto grado de primaria. Más del 50% no entendía lo que lee al nivel de un niño de sexto grado y el 37% tenía un nivel de comprensión de lectura de nivel 0 o menor. 200.000 maestros evaluados en el año 2008 y no ha mejorado mucho. Yo diría que ha empeorado.
El Estado está en la obligación de promover los valores. Y ayer me comentaba la ministra, y saludo esa iniciativa, que es público-privada, se llama el proyecto 101%, de comprometerse con la integridad, ¿no? Y con la honestidad, porque lo que más le falta a nuestro país es integridad, en todos los colores políticos. No es cierto que haya los buenos y los malos. La corrupción solamente cambia de traje. La molestia con la corrupción de la gran mayoría de peruanos es porque no les ha tocado su alita. El mejor ejemplo, gracias a su supina ignorancia, es tal vez Pedro Castillo. Yo estoy convencido que Pedro Castillo pensaba, ahora nos toca a los pobres. ¿Nos toca qué? Robar, pues, para eso hemos llegado. Todos robaban, ahora nos toca a nosotros. Y empezó a robar antes de ir desde la casa de Zapatero. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y es importante asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Cosa que tampoco hacemos muy bien. Creo que con eso estamos casi al final. El gran problema es la comunicación, porque como estamos perdiendo el valor del lenguaje, el manejo del lenguaje, el otro día leí por un lado, los jóvenes de hoy no tienen ni idea de cómo funciona el modo subjuntivo, ni lo usan. ¿Por qué? Porque han perdido el manejo del lenguaje. Pero ¿qué podemos esperar del reggaetón y los raperos, pues? O sea, si compare la letra de una canción de Agustín Lara o de Sarita Montiel, que le encantaba a mi mamá, estoy seguro que los de hoy día ni lo entienden. Tampoco entienden que sus ídolos de hoy gritan a los cuatro vientos: te voy a abrir las piernas y te voy a violar, porque esas son las letras de las canciones que les gustan. Y ni cuenta se dan. ¿Cómo hemos llegado a esos extremos? Por falta de manejo del lenguaje, que tenemos que corregir. Eso no es cuestión de diversidad cultural. Cuando me gritan y me insultan, no tengo por qué aceptarlo. Como les decía hace poco, discutiendo con unos defensores de algunos pseudo derechos, en mi opinión, yo les decía, yo no tengo problema de discutir con alguien que considera que el aborto es un derecho de la mujer. Yo creo que tiene derecho a su opinión. A lo que no tiene derecho es a disfrazarla diciendo que no es asesinato. O sea, yo estoy de acuerdo que a la sociedad le falta la pena de muerte, por ejemplo. Entonces estoy de acuerdo que bajo ciertas circunstancias hay que matar, aunque no sea lo mejor. Porque hoy día en el Perú ya existe la pena de muerte. Solo que ¿quiénes son los que la aplican? Los sicarios. Y los jueces son los extorsionadores. Entonces no me vengan con que la Convención de San José, ¿no? Primero van a funcionar con ellos, como decía un poeta francés del siglo XIX. Si queremos eliminar la pena de muerte, tendríamos que pedirle a los señores asesinos que den el primer paso. Entonces no es que no exista. Y el aborto también mata a alguien. Entonces no me digan que lo quieren disfrazar. Y yo acepto, como efectivamente me parece que habría que matar a algunos, y a pena de muerte por los juicios y lo que haga falta, tú también reconoces que lo que estás defendiendo es una forma de asesinato, con la que yo no estoy de acuerdo. Ahí podemos discutir. Pero no me digas, es parte del cuerpo de la mujer. No, porque en el momento que hay ADN distinto ya son individuos distintos, sujetos de derecho, según nuestra Constitución. No, pero que los pobres sí, los ricos sí, los pobres no. Bueno, ese es otro tema también discutible. O sea, no puede ser que los ricos puedan matar y los pobres no. Pero la solución no es decir vamos a dejar que los pobres también maten. Entonces necesitamos poder conversar, poder discutir, entender
que hay personas que no piensan como nosotros, pero con las cuales podemos tener intereses comunes y podemos construir un país mejor. Y tenemos que hacer que nuestros hijos crezcan en un ambiente así, en el que podemos colaborar inclusive con quienes son opuestos a nuestras ideas, porque nadie es 100% opuesto. Todos queremos eventualmente algo común y es lo que tenemos que empezar a buscar. El mejor punto de partida es la búsqueda de intereses comunes, recordando que la empatía, el ponerse en el lugar del otro, no significa estar de acuerdo con lo que el otro piensa. O sea, la simpatía es convencerme de que lo que piensas está bien. Eso no es lo bueno, en mi opinión. La empatía es, me pongo en tu lugar y entiendo por qué piensas así. Y quiero ayudarte a encontrar una solución porque es un problema real. Y a partir de ahí trabajemos. No es fácil, pero en mi opinión es el único camino factible en las actuales circunstancias y creo que eso deberíamos ir. Gracias.